O no sé si tenés que compartir. siga la presentación en todo caso. Compartir pantalla. No, en el medio, abajo, al lado del ventana. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Mira, el sexen, vamos a decir la doctora de la fruta para la café. Una punta la otra la guía. Preguntas, pues puedes borrar de la claro. Las preguntas didácticas, no, es una locura porque es mucha memoria. Sí. Para mí no sirve esa metodología. A mí lo que más sirve es saberse dar el punto y cómo de las guías nuevas, digamos, del año. Porque yo tengo, por ejemplo, las guías tengo las guías del 2021, 2022 y 2023. Tendría que esperar al año que viene que ya No se escucha. Ahí ven el PowerPoint. Y ahí se escucha. ¿Se ve en pantalla completa o se ve en modo edición? Reducida. Reducido. No sé, no sé. Sí, sí, ya frente a la presentación. Vamos a hacer la vuelta. Y esta. Un segundo. Ahí está. Ahora sí. Sí, acá lo ven. Bien, perfecto. Buenas tardes. Perfecto. Ahí está. Tendría que ser así para no quedar tan contramano de. ¿Querés bajar acá? ¿Cómo? Cerrar, ya me parece. Que cierro. Allá ahí es ¿Este? sí. Ah, grabación dice, espera. Ahí está, iba a decir de tener grabación. Ahí ¿Lo cierro arriba, igual o no? arriba, ¿Aprieto? por eso la pulsecita. Genial. ¿Y a esto también lo puedo achicar o no? Sí, debería achicarlo. No sé cómo hacerlo, igual, no quiero hacer macana. Esta, la de acá del costado, ¿no puedes sacar? ¿Dónde? ¿No? Sí, voy. Mi mouse está como. Digamos.
Ahí va. Bueno, muy bien, buenas tardes. No sé si todos los que están acá me conocen, son de acá de la clínica, en teoría. Sí. Bueno, yo soy Maximiliano Acuña, soy cirujano del equipo de cirujanos infantiles y trabajo en el Hospital de Niños también de La Plata. Esta clase, en realidad, en un momento quise hacer una actualización del manejo de las complicaciones de la neumonía. Y estuve haciendo una investigación importante, pero toda la investigación confluía en un mismo paper. A ver si cómo voy pasando ahora para abajo. No, perdón, ¿cómo hago para pasar de...? Ahí está. Todo lo que yo buscaba terminaba confluyendo en este paper. ¿Cómo hago? Perdóname, discúlpeme las cuestiones y para sacar ese cartel. Por ahí aprieto escape. No sé si... No, y ya cae. Ahí va. ¿Me están escuchando igual? ¿Me escuchan ustedes? Sí. Bien. Sí. Todos los trabajos que yo iba buscando, todos confluían en una revisión que está buenísima de la revista de Lancet, que la largaron en el año 2020, donde hace una revisión muy completa, exhaustiva de todo el manejo de las complicaciones de la neumonía aguda de la comunidad en niños. Entonces, lo usé de esqueleto, en realidad lo usé de base para hacer ese trabajo que había hecho y en base a eso hice esta presentación de PowerPoint. Hay muchas cuestiones que son de manejo médico y otras de manejo quirúrgico. Voy a enfatizar un poco más en el manejo quirúrgico porque no tengo autoridad para hablar de manejo médico. A ver cómo voy para atrás. Bueno, esta es la revisión de la revista Lancet. Yo voy a dejar una copia acá en la computadora. Es del año 2020 y es muy completo y realmente de todo lo que busqué terminaba siendo lo más completo y lo más actualizado de esto. Hay cosas que no se aplican, pero hay muchas salvedades que hacen porque hay muchos estudios que están hechos, por ejemplo, en Europa, en Inglaterra, y hacen salvedades para países del tercer mundo de Latinoamérica. Yo adecué a nuestra realidad muchas cosas, muchas recomendaciones las pasé por alto porque no se adecuaban a nuestra realidad. Bueno, primero vamos a hablar que nosotros, la nomenclatura o la forma de referirnos a distintas cosas va cambiando y en cada centro tenemos una forma de hablar que a veces no se comparte con el resto de los centros, ni siquiera de la provincia. Entonces, en este hospital yo aprendí la supuración pleuropulmonar. En otros le dicen empiema, en otros derrame purulento, derrame pleural purulento. Entonces le llamamos directamente supuración pleuropulmonar. El tratamiento presenta controversias en todos lados y está discutido en todo el mundo las controversias porque en realidad no hay tantas bases, no hay tantos estudios prospectivos y no puede ser extrapolable porque varía mucho de una población a otra. Entonces esto debe ser estudiado y a pesar de todos los años que pasaron, deben generarse guías y las guías deben estar adecuadas a la población de cada región. La neumonía adquirida en la comunidad es la principal causa de morbilidad y mortalidad en niños de entre 28 días y 5 años. Es muy variable en la evolución y hay múltiples agentes infectológicos que intervienen y algunos factores del huésped que también intervienen en el pronóstico de la evolución de la enfermedad. Ustedes deténganme cuando ustedes quieran, si quieren hacer algún comentario. Es re largo, así que hay muchas filminas que yo las voy a pasar por alto. Ahora, una cosa es la neumonía y otra cosa es la complicación de la neumonía. Entonces, la neumonía adquirida de la comunidad, que es lo más frecuente que vemos, complicada, ahora le vamos a llamar NAC, en realidad es un conjunto de complicaciones locales y sistémicas. Normalmente están asociadas. Entonces, estas complicaciones locales, la más habitual es el derrame paraneumónico o el empiema, como nosotros le llamamos la supuración pleuropulmonar, pero también puede presentarse neumonía necrotizante y absceso. Y muchas veces está todo junto. Esto es de las complicaciones locales.
asociadas fundamentalmente a complicaciones sistémicas. Estos pacientes están bacteriémicos, pueden tener infecciones metastásicas, insuficiencia multiorgánica, insuficiencia respiratoria, coagulación vascular diseminada y en alguna ocasión puede generar la muerte. La neumonía, es muy común que veamos pacientes con neumonía, pero tenemos que sospechar que es una neumonía complicada, ya sea con derrame, con necrosis o con un absceso, cuando un paciente, a pesar del tratamiento que corresponde, no mejora dentro de las primeras 48 o 72 horas. El tratamiento para una neumonía complicada es prolongado, es fundamentalmente con antibióticos endovenosos, y ya vamos a ver cuándo rotarlo a vía oral, pero normalmente va a necesitar mucho tiempo más de continuar el tratamiento con antibiótico vía oral. Ya vamos a hablar después del tratamiento. Entonces acá en las definiciones, que era lo que decíamos recién, el derrame pleural es líquido en el espacio pleural, no importa la cantidad y las características del líquido, eso es derrame pleural. Ahora, supuración es cuando este líquido es purulento. Ya después vamos a hablar un poco más de esto. Desde un volumen mínimo hasta un derrame masivo que compromete, que desplaza el mediastino, todo es supuración pleuropulmonar, todo es derrame. Esto ya lo hablamos en la clase de la otra vez que hablamos del manejo del espacio pleural, cuáles eran las características del exudado, el trasudado, no viene al caso para esta clase, así que lo voy a pasar más rápido. Igual ya lo vieron, esto fue de la clase anterior. ¿Vos tuviste, Claudia, en la clase? Sí, sí. Bien, esto también es fisiología. Esto yo lo puse porque a mí me parece interesante, así que voy a hablar 2 palabras de esto. Ya en el año 3000 a.C. hay un papiro de Eps, creo que se llama, escrito por el sacerdote Imhotep, que describe la supuración pleuropulmonar. Y de ahí en la historia de la humanidad siempre fue una preocupación. ¿Por qué? Porque la mortalidad siempre fue muy alta y siempre fue de muy difícil manejo. De toda esta evolución, se descubrió que abrir el tórax para que el pus salga, eso mejoraba al paciente. Pero claro, en el estadio ya avanzado, ya cuando está cuando ya está el pil armado, cuando ya tenemos una adhesión de las pleuras y un pulmón que no expande, entonces ahí sí, drenar como cualquier pus que uno drena, el paciente mejora. El problema era en el paciente agudo, cuando recién empezaba la supuración pleuropulmonar y abrían el tórax, el paciente entraba en dificultad respiratoria y una mortalidad muy alta. Y así se fueron proponiendo algunos avenarlo con tientos, otro decía que había que lavarlo con agua, con miel, agua del río mezclado con miel, y el verdadero cambio en el manejo de la supuración pleuropulmonar fue en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos vio que la mortalidad era del 40% más o menos de los pacientes, de los soldados que tenían neumonía en el campo de batalla, moría el 40%. Entonces se armó una comisión para estudiar los factores de riesgo y cómo evoluciona y los posibles tratamientos. Entonces, acá está, el United States Army NPM Commission. Entonces, Graham y Bell propusieron lo siguiente. Primero, determinaron que hay que drenar el pus, pero de forma cerrada, con un tubo fenestrado, pero con un sello de agua, no simplemente abierto como era antes. Y entonces, eso en la etapa aguda. En la etapa crónica, simplemente que esté abierto el tórax para que drene libremente el pus, ya mejoraba la evolución. Pero en la etapa aguda eso empeoraba el paciente porque generaba un neumotórax. Entonces, descubrieron que debería ser un drenaje, y el drenaje tiene que ser cerrado. Tratar de cerrar la cavidad y tratar de esterilizarla, lavar, limpiar, y fundamentalmente tener en cuenta el estado nutricional del paciente. Con esas 3 cosas bajó la mortalidad del 4% al 5%. Fue dramático, y ahí fue el verdadero cambio en la evolución y el manejo de este tipo de complicaciones de la neumonía. Y ya después, recién en el 73, empezaron a usar la toracoscopía. Bueno, lo presento porque me parece muy interesante. Bueno, ahora sí vamos a la revisión. Entonces tenemos estos conceptos. Las complicaciones de la neumonía las clasificamos como lo más frecuente, las complicaciones locales, que van a ir acompañadas de complicaciones sistémicas, pero las locales son la supuración, el empiema o el empiema, la neumonía necrotizante, habitualmente están juntas, y el absceso pulmonar.
La supuración pleuropulmonar. Empieza a formarse líquido por un desbalance de la presión hidrostática, ahí se bloquean, por lo espeso que esté el líquido, se bloquean los linfáticos, entonces hay un aumento de la producción del líquido pleural y una disminución de la reabsorción, entonces empieza a acumularse. Y además hay detritos celulares y bacterias, entonces esto va generando un estado tóxico del paciente. Es un derrame paraneumónico. Y la supuración pleuropulmonar puede ser secundaria a una neumonía subyacente, pero también puede ser secundaria a un absceso subfrénico que está generando acumulación de pus en el tórax por arriba del diafragma, infecciones mediastínicas, faringias, paravertebrales, que todo esto es muy frecuente, por ahí no sé si lo van a ver ustedes, pero a mí a cada rato veo supuraciones pleuropulmonares por un foco que no es la neumonía, y tenemos que estar atentos a pesquisarlo. Después de una cirugía torácica puede generarse una supuración, como un pectus que operamos acá, que terminó siendo una neumonía, una supuración pleuropulmonar del lado izquierdo, secundarios a un traumatismo. Los estadios. En la bibliografía te dice que la primera semana es exudativa, la segunda semana es fibrino purulento y la tercera fase de organización. El exudativo es fluido. Ay, no traje el video de una toracoscopía. En otro momento le voy a mostrar el video de cómo es una toracoscopía en un estadio exudativo. Hay líquido libre en el tórax. Después este líquido empieza a organizarse, empieza a hacer tabiques, empieza a ser como una membrana que cubre toda la pleura parietal y visceral, y esto ya estamos en estadio fibrino purulento. Pero no es tan claro como dice el libro, que en una semana, hay pacientes que empezaron ayer y entro yo con el toracoscopio y veo todo fibrina y tabiques. Otros pacientes que llevan muchos días y aún así sigue siendo fluido. Lo que sí demora es la organización. Esta fibrina se organiza y se empieza a poner muy sólida, rígida, se pega bien, y después ya empieza a generar neovascularización. Esa es la cáscara. Le dicen PIL, que es cáscara. Y a veces no permite que el pulmón se expanda y hace bolsillos con pus y perpetúa el estado tóxico infeccioso del paciente. Entonces, ahí es donde entramos a hacer la decorticación verdadera. Ustedes van a ver, cuando entramos yo pongo decorticación porque en el nomenclador no hay otra cosa, pero en realidad es el tratamiento de la supuración con toracoscopía y normalmente en el estadio exudativo fibrino purulento. En el estadio de organización, donde la decorticación es real, es rarísimo, rarísimo que entremos. Hay una neovascularización, despegas eso y rompe el pulmón, rompe la pleura parietal, sangra muchísimo. Entonces es una cirugía que tiene indicaciones muy, muy precisas. Y es rarísimo operarlo. ¿Cómo? Esto es, claro, este paciente es un paciente que evolucionó mal y normalmente es después de un mes de evolución. La decorticación verdadera. Yo hago la aclaración esta porque cuando vean la foja van a leer que dice supuración pleuropulmonar, decorticación, porque no hay en el nomenclador un tratamiento toracoscópico para la supuración pleuropulmonar. Entonces yo le tengo que poner decorticación, que cuando está fibrino purulento yo le voy sacando ese PIL y hasta lo mando a anatomía patológica. Normalmente es una matriz de fibrina y células muertas. Perdóname, Claudia, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuándo realizar la cirugía? ¿Cuándo decorticar? ¿Te tenés que esperar un tiempo? Sí, Entonces, la decorticación, por lo menos un mes. Y en un mes, y cada vez esperamos más. Yo no sé, desde que estoy acá debo haber hecho 2 decorticaciones. Y cuando me formé era algo de todos los días. Y empezamos a estudiar y a ver que cuanto menos lo operamos al paciente mejor. Porque después de la decorticación es tan agresiva y tan cruenta la cirugía que tiene un montón de complicaciones. Y la evolución normalmente no es buena al principio. Entonces, esperamos y vimos que son realmente contados los casos en los que necesitamos hacer una nueva intervención para decorticar y sacar esta corteza. Ya vamos a hablar de nuevo de la corticación más adelante. Igual, Claudia, vos deteneme y preguntá lo que vos quieras. Estas son imágenes representativas. La de la izquierda es el estadio exudativo, pus fluido. Ven a la derecha el pulmón que está inflado, rosado, ni siquiera se ve una gran neumonía. A veces vos ves un lóbulo que está rosado y el otro lóbulo está morado. Y a veces ves ese lóbulo que está verde. Ese lóbulo tiene necrosis. Indiferentemente del tratamiento que le des, la necrosis va a evolucionar a romper el pulmón, fuga de aire, fístula broncopleural y un tratamiento mucho más prolongado. Pero lo vemos, hace un neumotórax, pero como vos ya le dejaste un tubo de drenaje, esa fístula va a drenar
pero cerrado, ¿no? Se lo está cerrado. bajo agua, con sello bajo agua. Entonces, pero ya podemos ver el estado del pulmón y muchas veces ya vemos por la toracoscopía, porque a veces en la radiografía ya no podemos ver bien si es necrotizante o no, porque al principio el pulmón está lleno de líquido, está infectado, pero ya vamos a hablar de la fisiopatología, se tapan vasos sanguíneos, se hace necrosis vascular, necrosis por falta de vascularización del pulmón y se necrosa, se pudre. Y la evolución de eso es indiferente del tratamiento que uno haga. Y a veces lo vemos con la toracoscopía sin haberlo visto en la radiografía. Ya en el segundo, en el del medio, ya tenemos una organización fibrino-purulenta, ves que tiene como una membrana blanca que lo cubre, pero eso normalmente vos lo raspás y sale con facilidad. Lo importante acá es que yo aspire, lave todo eso, tratar de sacar la mayor cantidad de fibrina y que toda la cavidad pleural esté unificada, porque normalmente se pega lóbulo con lóbulo y en el medio queda un bolsillo de pus. Y el antibiótico no cae a ese bolsillo, entonces el paciente sigue tóxico, sigue infeccioso. Entonces yo tengo que despegar todos los lóbulos para que el pus, que se va a seguir formando, porque el pulmón infectado va a seguir formando pus, caiga y discurra por el espacio pleural hacia el avenamiento, hacia el tubo de drenaje. Por eso hablamos de unificar la cavidad, despegar todo para que vaya hacia el tubo. ¿Sí? Sí. Vos te veo. No, lo que pasa es que porque vos estás hablando de las dos cirugías, una primera cirugía haciendo todo este despegamiento y limpieza, y después en un segundo tiempo harías, después de un mes, harías... Bien, eso, ya vamos a ir al tratamiento, pero igual es una muy buena pregunta. Claro. El paciente, ya lo vamos a ver igual, el Sí. paciente cuando llegue y tiene una neumonía complicada por derrame pleural, en ese caso, antes, lo que necesita el paciente es antibiótico terapia. Sí. El antibiótico la mayoría de las veces resuelve todo. Lo que pasa es que el curso es mucho más prolongado. Podés inyectarle fibrinolíticos, aspirar, drenar y todo eso, y eso va a cortar el tiempo de evolución. Si además de aspirar y drenar, yo le pongo un tubo y además le agrego fibrinolíticos, esa evolución va a ser mucho más corta. Si yo en vez de ponerle un tubo, además le hago una toracoscopía, de hecho, si yo le hago una toracoscopía, lavo, unifico la cavidad, el tiempo de evolución es mucho más corto y la presentación de complicaciones también es muchísimo menor cuando hago esto. De hecho, comparando la toracoscopía con los fibrinolíticos, la toracoscopía tiene una evolución mejor todavía. Ahora, a veces, cuando empezamos a hacer la toracoscopía, o al principio hacíamos una toracotomía pequeña para lavar y todo esto, y ahí dejamos de decorticar. Hace 15 años, a Castelo en Buenos Aires había empezado a decir que había que hacer la toracotomía pequeña apenas llegue el paciente. Nosotros le poníamos un tubo, y al que andaba mal lo decorticábamos un mes después. Llegó un momento donde todos andaban mal y teníamos lista de espera para decorticar. Era una barbaridad, paciente de un mes. Entonces empezamos a hacer la decorticación temprana o la toilette temprana y dejamos de decorticar de nuevo. Y vimos que ahora la decorticación es algo excepcional. ¿Se entiende, no? Y ya en el tercero ya es fase organizativa. Ahí todavía está bueno, todavía pues no tengo ninguna foto, pero igual en una foto de una decorticación verdadera, en una fase de organización, no vemos eso que vemos a la derecha, vemos sangre, nada más, porque yo todo lo que toco sangra, y el paciente sangra muchísimo, y normalmente requiere una transfusión en el quirófano, y muchas veces después requiere una transfusión en terapia intensiva una vez que decorticamos. Es un matracazo. ¿Se escuchan los que están viendo por la compu? ¿Le escuchan bien? Esperemos. Sí, se escucha. Sí, sí. Bueno, interrúmpame cualquier pregunta, cualquier duda, ¿eh? Hay algunos puntos clave que yo quiero resaltar y los voy a ir presentando. La neumonía necrotizante, la evolución hacia la necrosis del pulmón puede desarrollarse a pesar de la administración apropiada de antibióticos. Uno da el tratamiento correcto y el paciente lo mismo hace la necrosis. Y a veces yo hice la toracoscopía, vi el pulmón verde, el tubo se agota al segundo día, pero yo ya vi que el pulmón estaba necrosado. Y por ahí al cuarto día sale una catarata de pus, detritos celulares, moco, sangre, porque el pulmón se terminó de pudrir y empieza a salir todo por el tubo. Y ahí sabemos que va a empezar a soplar, va a salir aire, fístula broncopleural, un mes internado con el tubo soplando. Que hay que tener, en ese caso, paciencia. Necesita un tiempo para recuperar ese pulmón. Ya vamos a hablar. Voy a decir esto porque después me olvido. Hay cirujanos que son muy agresivos y recomiendan, en ese caso,
sacar ese pulmón que está podrido. Yo entro, lo opero, le saco el lóbulo y a los 3 días se va a su casa porque ya le saqué la necrosis. Pero se va sin el lóbulo. Y si ese niño dentro de 20 años, que va a seguir siendo mucho más joven de lo que soy ahora, tiene un problema en el lóbulo que le queda en el caso de ser izquierdo, pierde el pulmón, por ejemplo, que tenga una metástasis, un nódulo sospechoso y terminan necesitando una lobectomía, va a perder el pulmón cuando si uno lo aguanta y lo espera un mes, después se va a ir a su casa con el pulmón entero, sano y sin secuelas. Por eso yo considero, y todas las guías recomiendan, no operar un paciente con una neumonía necrotizante. ¿Por qué? Porque le terminás volando el lóbulo. Por más que uno que quiera ser conservador, sacás un pedacito y suturás, se desarma todo y termina quedando un muñoncito del lóbulo que no sirve para nada. Entonces, lo ideal es no tocar la neumonía. Hay una consolidación seguida de una necrosis, hay una extensa destrucción y licuefacción. A veces, diferenciar si es un neumatocele o un neumotórax loculado, a veces es muy difícil, aún con una tomografía, no hay que volverse loco, el tema es evaluar cómo va pasando el paciente. Y esto es re importante, el daño epitelial causado por una infección viral podría ser un importante factor predisponente. La asociación de una neumonía viral, primero viral y después un sobreagregado bacteriano, muchas veces determinan una progresión hacia una necrosis. Y el curso es mucho más tórpido. Yo fui agregando acá los números, ven después de hay estudios que van sustentando todas estas afirmaciones, que uno dice, bueno, esto es totalmente arbitrario, no, después está la bibliografía al fondo, no quise poner todos los estudios porque ahí sí que no terminamos nunca. En el proceso de necrosis hay una trombosis, ausencia de flujo sanguíneo, áreas de necrosis, entonces eso no se revierte, eso hay que esperar a que cicatrice y se vuelva a formar pulmón sano, o que haga una cicatriz y bloquee esa área. Se forman neumatoceles. Neumatoceles son las bullas. El pulmón roto, pero eso es un neumatocele, una bulla. Normalmente es unilocular, normalmente una sola, pero pueden ser muchas. A veces coalescen y forman una sola. Y normalmente tiene niveles hidroaéreos, porque adentro está todo podrido, entonces a veces vemos y decimos, ¿qué son neumatoceles? ¿O es neumotórax tabicado con empiema tabicado? ¿O es un absceso pulmonar? Y a veces cuesta mucho diferenciarlo, pero igual el tratamiento es más o menos el mismo para todos estos. Y muchas veces progresa hacia una fístula broncopleural, que se va a agotar esa fístula. Yo no tuve que hacer un tratamiento de una fístula pleural, un tratamiento quirúrgico todavía. Ya vamos a ver qué recomiendan hacer en el caso de una fístula. En una radiografía se podría ver, por ejemplo, estaría así que quede bien. Sí, ya vamos a ver algunas placas. No me quiero extender mucho con el tiempo y veo que ya estamos lentísimos. Bueno, hay exotoxinas del Staphylo aureus que forman poros y esto genera proteasas. Voy a pasar a esto. El daño de la vía aérea predispone a estas cepas que tienen las proteasas, y estas cepas con proteasas normalmente son resistentes a la meticilina. El absceso pulmonar, en el caso, el absceso pulmonar es una cavidad única y de paredes gruesas. Eso es típico y lo ven en todas las radiografías. Discúlpenme. Mi vida, te llamo en una hora. Perdón, estoy dando la clase, chau, chau. Perdón, cavidad única de paredes gruesas, eso es lo típico. ¿Ves las paredes gruesas? Absceso. Cuando ves paredes finas, normalmente pensás que es un neumatocele u otra cosa. Y normalmente una cavidad única. Hay material purulento y aire, entonces normalmente tenés un nivel hidroaéreo. ¿Qué pacientes presentan un absceso? Normalmente no es tan frecuente que una neumonía termine en un absceso, salvo en pacientes que sean dañados neurológicos crónicos o inmunodeficientes, que tienen gérmenes anaerobios que van a terminar comiendo el pulmón y haciendo un absceso. O que haya sido en realidad, que eso es lo más frecuente en nosotros, un paciente que haya tenido una malformación quística. Entonces yo veo un paciente con un absceso y pienso, este chico en realidad, previamente sano, tenía una malformación que se infectó. Entonces hizo una gran neumonía todo y quedó con esto que parece un absceso, y ahí voy a ver la evolución. Si dentro de meses le hago una tomografía y sigue estando en la cavidad, era una malformación que se infectó, porque el absceso se resuelve y queda sin secuelas. Y la progresión, ya sea la progresión hacia el absceso y la curación del absceso y la desaparición, es lentísima. Hay que tener paciencia. Esto lo leí y me pareció interesante, sobre todo para ustedes. Está descrito el síndrome urémico hemolítico en pacientes con neumonías por neumococo. Yo no lo sabía, lo vi ahora y tengan en cuenta eso. Que puede desarrollar un
un síndrome hemolítico, que uno nunca lo va a sospechar por una neumonía. Puede terminar, bueno, lo puse para que tengan presente. Acá estaban esos dos estudios, sí lo puse por si alguien lo quiere buscar. ¿Dónde está? Ahí puse los estudios. Son, creo que uno es de Inglaterra y el otro no sé. Bueno, factores de riesgo. Normalmente los chicos con neumonía complicada son chicos sanos. De hecho, lo empezamos a ver más en la parte privada que en el hospital. Al principio empezamos a ver y peores complicaciones, pacientes mucho más complicados en el hospital. Lo que pasa es que nosotros, yo como cirujano, veo los que están internados con la complicación. No veo todas las neumonías que vieron ustedes y que no terminaron en una complicación. Yo simplemente veo los complicados. Normalmente son chicos sanos, bien nutridos, pero bueno, si el niño es menor de 2 años, es desnutrido, tiene algún factor, alguna enfermedad pulmonar crónica, alguna inmunodeficiencia, eso lo va a predisponer a que la neumonía que tenga se termine complicando. Como ya dije, sospechar que tiene una complicación, un derrame, hay que sospecharlo en cualquiera que en 48, 72 horas de tratamiento antibiótico adecuado no progresa, ahí empezar a sospechar que tiene un derrame, le pedir una placa y eventualmente una ecografía. La hipoxia es común, normalmente presentan anemia leve y poliguminemia. El derrame pericárdico puede coexistir y ese se va a resolver cuando se resuelve el empiema. Eso era respecto al derrame pleural. Ahora, en el caso de neumonía necrotizante, estos pacientes normalmente están muy comprometidos. Son pacientes mucho más graves, tienen fiebre alta, tos, taquipnea. Hay mucha liberación de mediadores de la inflamación de la necrosis tisular, entonces vamos a tener un distrés respiratorio más marcado, shock séptico y normalmente compromiso multiorgánico. Tienen una necrosis. Entonces, el paciente con una evolución tórpida también. Y a veces ves la radiografía y no la ves a la necrosis, pero empezar a sospecharla. A veces, bueno, terminan en terapia, en asistencia respiratoria, normalmente terminan en fístulas. No sé si lo dice acá, pero seguramente lo va a decir más adelante. Lo habitual es que una necrosis sea unilobular, en un solo lóbulo, eso es lo habitual. Pero tuvimos pacientes en terapia, todos los años tenemos 1 o 2 pacientes en terapia con necrosis multilobular de los 2 pulmones, y normalmente tienen los 2 pulmones todos rotos, llenos de bullas, 2, 3 tubos de cada lado, pero esos son excepciones, son casos raros. Y los abscesos pulmonares también, el paciente normalmente tiene tos y fiebre prolongada, dolor, disnea. La tos con hemoptisis es rara, pero normalmente lo vemos, o por lo menos a mí me llaman cuando el paciente empieza a toser con hemoptisis, y a veces consulta por la hemoptisis, le hacemos el plaque y vemos el absceso. Se va a dar algún vaso que cae hacia el verón que genera hemoptisis. Puede complicarse hacia un neumotórax, fístulas, y cuando el absceso es muy grande comprime el pulmón sano. Esto es importantísimo, creo que es lo más importante de toda la charla. El curso clínico de la neumonía adquirida en la comunidad complicada puede prolongarse, pero el resultado habitual es la recuperación completa. En todos los pacientes que vi yo, que no vi ninguno muerto por esto, pues no sé si por ahí en terapia ves a algún paciente con otra comorbilidad que termine falleciendo, pero si un niño previamente sano, con una neumonía aguda de la comunidad, por más terrible que sea, por más que haya estado 1 mes en terapia con múltiples tubos, la recuperación es completa, la recuperación de la función pulmonar y la recuperación radiológica es completa. Yo lo sigo en el consultorio y en el transcurso de meses tenemos radiografías normales, en todos, hasta en el peor. Pero que hay que tener paciencia. El 3%, epidemiología, el 3% de las neumonías comunes se complican, y de estas complicaciones el 7% es neumonía necrotizante. El cultivo normalmente es negativo, no normalmente, es muy frecuente que el cultivo de las secreciones del derrame negativo, aun cuando el paciente no tuvo tratamiento antibiótico previo, el 40% del cultivo es negativo. Es altísimo, entonces no desesperarse. Por eso hay otras pruebas que ya las vamos a ver. Respecto de la vacuna, hace unas aclaraciones que desde que apareció la vacuna para el neumococo, al principio se vieron neumonías peores, que era lo que habíamos visto hace 15 años con Acastero, que eran neumonías tremendas porque se desarrollaron más otras cepas. Ahora la 13 valente disminuyó la tasa de hospitalización, disminuyó la tasa de complicaciones. Pero bueno, yo lo que veo son justamente, tengo un sesgo de ver solo los complicados. La vacuna está asociada a una reducción de la impasividad de la enfermedad neumocóxica.
pero aparecen otros, como el neumococo o el piógenes, o el streptopiógenes. La epidemiología, lo más frecuente, siempre tenemos que sospechar que tiene un neumococo o un estáfilo. Y siempre cuando hacemos un tratamiento empírico, enfocar en eso. Lo más frecuente es el neumococo. Si hay un estáfilo, normalmente va a generar una neumonía necrotizante, ya hablamos de las toxinas exógenas. Las neumonías virales normalmente son en niños más pequeños, de 1 mes a 5 años, y normalmente generan después una coinfección bacteriana y una evolución muy, muy grave, muy tórpida. Hay supuraciones por tuberculosis, que es muy frecuente en nuestro medio, y después, bueno, bacilos gram negativos, anaerobios, ya es en pacientes dañados neurológico y crónico, fundamentalmente. Eso te iba a preguntar yo, cuando hablaste del absceso, que dijiste que venía a llegar con hemoptisis, ahí le haces el cultivo de esputo. Ya lo vamos, yo no sé si agregué una placa de esas, pero el esputo tiene malos resultados en los pacientes, salvo para detectar gérmenes que realmente, si vos los ves, son indicativos de una lesión específica. Cuando vas a hacer un esputo en un paciente para buscar estrepto, estáfilo, tiene tanta flora que no es. Ahora, no sé qué rescate tendrá en tuberculosis, pero en niños no tenés no tiene buen rédito. Es difícil que el paciente colabore, que haga una buena expectoración, es muy, muy difícil. Y vos lo vas a saber mejor que yo, todo eso, porque yo jamás le mandé a un chico a hacer un esputo. Bueno, ahora vamos a ver algo que empieza a ser un poco más interesante. Diagnóstico. Lo primero que vamos a pedir en un paciente que sospechamos que tiene una neumonía complicada es una radiografía. ¿Qué vamos a ver primero que nada? Borramiento del ángulo costofrénico. Acá en este caso ya tenemos un derrame tipo 2, pero lo habitual, lo que pasa es que me puse a buscar imágenes y hay tantas, y al final no puse la típica que es la línea de Damaso. A ver si hay una más abajo. No, ahí ya tenemos necrosis. Bueno, ya lo vamos a ver. El seno costofrénico se borra con una imagen radiopaca, ahí tiene un derrame. Puede presentar desde el derrame con una línea de Damaso, el signo del menisco, dicen, cuando tiene un derrame suspendido, puede tener un velamiento completo, puede tener algo intermedio, como en este caso, pero vemos que está separado el pulmón de la pared, por algo radiopaco. Muchas veces se generan discusiones, si eso es radiolúcido es aire, si es radiopaco es líquido. En la fase, ya hablamos, en la fase inicial de las necrosis, por ahí no lo ves en la radiografía, porque en realidad el pulmón está todo lleno de líquido, y el absceso del pulmón muchas veces se ve en la radiografía. Esta es la imagen que vimos recién. No sé si, ahí está. En la izquierda vemos la imagen típica de un absceso, bordes gruesos, anfractuosos y un nivel hidroaéreo, típica imagen de un absceso. Y a la derecha no se ve bien, pero tenemos, empezamos a sospechar que es un pulmón que tiene una necrosis, una neumonía necrotizante, con esas burbujas que ven en un pulmón que está todo consolidado, todo radiopaco, con imágenes aéreas en el medio. Ese tiene una necrosis y ahí hay que tener cuidado con la agresividad que tenga yo con ese paciente. Cuanto más lo invada ese paciente, mayores complicaciones va a tener. Si podemos, a pesar de que tenga derrame pleural, si podemos ni siquiera poner un tubo y se la banca solo con antibióticos, mejor. Ya lo vamos a ver. Esta es una imagen nuestra, derrame pleural. Se ve el despegamiento. Esta es una imagen del 4 de septiembre, de agosto. El mismo paciente ya en septiembre todavía ya está de alta este paciente. Yo lo voy consultando y ya la pleura que estaba tan despegada y que tenía toda esa conexión y demás, empieza ya a desaparecer. Y en noviembre, hace poquito, ya tengo una radiografía normal. Con esta imagen, cualquiera va y lo opera, y ni hablar con esta. A ver si se alcanza a ver. Cualquiera va y lo opera, tiene un derrame, tiene una neumonía, pero el paciente está bien. Si el paciente está sin fiebre, sin dificultad respiratoria, evitamos tocarlo, y la recuperación sí va a necesitar antibiótico, y la recuperación siempre es completa. Vamos a tener una radiografía y un paciente normal, hay que tenerle paciencia. Acá tenemos otro paciente que se fue de alta con una bulla enorme en el pulmón, ahí te dicen, el tratamiento quirúrgico en una bulla que abarque todo el lóbulo. Esa bulla abarca todo el lóbulo, pero el paciente está asintomático. Si lo va a mandar a la casa, sí, hay que controlarlo, y hay que controlarlo por lo menos cada 3 semanas, porque puede romperse esa bulla, hacer un neumotórax y comprometer la vida del paciente.
le damos la pauta de alarmas, confiamos en la familia y vamos viendo. La primera es de enero, la radiografía ahora fue un control que hicimos en octubre, donde no existe más la bulla, una radiografía normal. Yo te digo que ese paciente se fue a la calle, a la casa con semejante bulla, vos no lo crees. Si agrandan las imágenes, ven los nombres para que me crean que es el mismo paciente, son radiografías del hospital. Bueno, la ecografía es sustancial y es el estudio de inicio después de la radiografía para ver si tiene, por ejemplo, un derrame. Pedimos una ecografía. Es sensible, es inocua y nos va a aportar muchos datos sobre el derrame. Va a ver si es un derrame limpio, si tiene tabiques, si tiene detritos. Va a estimar el tamaño, porque según la cantidad de derrame va a ver si yo lo aguanto o si yo directamente lo dreno o si le hago una toracoscopía. Si te dice que un derrame que tiene 2 centímetros, pero es líquido, claro, sin detritos, y por ahí le puedo poner un tubo y nada más. Lo que pasa es que si yo lo voy a dormir para poner un tubo, por el mismo agujero yo meto la cámara y la aspiración, lavo todo y le pongo un tubo. Y la evolución va a ser mejor, por más que no necesite realmente la toracoscopía. La evolución está demostrada que es mejor y es más rápida que si yo simplemente le pusiera un tubo o si le pusiera un tubo y le agregara fibrinolíticos. Por ahí repito, pero voy a ir repitiendo lo que a mí me parezca fundamental. Muchas veces vemos toda una placa blanca y no sabemos si es derrame o si es consolidación pulmonar. Bueno, ahí la ecografía te va a decir. Y muchas veces creemos que es un gran derrame y resulta que no tiene derrame. Es todo pulmón consolidado. Y nos sirve para guiar la inserción de catéteres. Esto es una ecografía. A la izquierda el líquido es claro, limpio, no tiene detritos. A la derecha vemos tabiques, toda una matriz. Ya tenemos un fibroadhesivo. La tomografía. Es re común que paciente neumonía complicada, tomografía. Y después tomografías seriadas. No se recomienda hacer tomografías seriadas. Y tiene razón, Pepa, hay un montón de estudios que la aguantan. Lo irradiamos al paciente. ¿Cuándo pido yo como cirujano un estudio? Cuando el resultado del estudio va a modificar la conducta. Si yo sé, si lo que me diga la tomografía va a hacer que yo lo opere o no lo opere, entonces ahí le pido. Ahora, si yo ya sé que no lo voy a operar, y no lo voy a operar hasta dentro de un mes, no le pido ninguna tomografía, porque vos le pedís la tomografía y ves cosas horribles, te volvés loco, pero igual el tratamiento va a ser el mismo. No va a tener el derrame y aguantarlo, y por ahí respirador y antibióticos, y hay que aguantarlo. Pero bueno, ahora, según los estudios, no proporciona información adicional clínicamente útil, en comparación, por ejemplo, con la ecografía y radiografía. No predice resultados. Vos ves imágenes horribles, pero no quiere decir que eso vaya a evolucionar y vos tengas que preparar a la familia con una cosa u otra. Vimos recién un paciente que tenía una bulla, sin embargo la evolución fue impecable en un paciente asintomático. Se debe reservar. Cuando hay duda diagnóstica, empezamos a discutir, no sabemos qué, bueno, ahí sí pedimos una tomografía, y la tomografía es mucho mejor. En el tórax, la imagen más clara para ver cualquier cosa es la tomografía, con contraste endovenoso. Muchas veces le decimos, le hacemos una resonancia. En el tórax se hace tomografía y en estos casos con contraste endovenoso. Hay intervenciones guiadas por tomografía, que yo por lo menos no hago. Cuando no se consigue una mejoría clínica con un tratamiento adecuado, a veces le hacemos una tomografía para hacer diagnóstico diferencial y yo ya estoy pensando en operarlo. Y para la planificación quirúrgica. Si yo lo voy a operar al paciente, ahí sí pido una tomografía para ver con qué me voy a topar antes de entrar en tórax. Y debe ser con contraste. La cavitación, esto no me acuerdo por qué puse. El absceso, bueno, respecto de la tomografía en estos casos, ¿no? Las imágenes pueden ser confusas, entonces acá lo presenta como que lo de la izquierda es un absceso, tiene una pared gruesa, es grande, tiene un nivel hidroaéreo, pero podría ser una cavitación también. A la derecha tenemos muchas imágenes que puede ser aire atrapado entre una matriz fibrosa o pueden ser muchas bullas que coalescen. Lo describe como algo característico, pero no me parece categórico, como que el de la izquierda es un absceso y el de la derecha es una neumonía necrotizante. Son imágenes que son muy discutibles. Estas ya son imágenes nuevas, nuestras. Ese es el típico absceso de pulmón. Paredes gruesas y un nivel hidroaéreo. Hay un chico internado, me lo mandaron recién. Ajá. ¿Esto puede ser un absceso de pulmón? Es la misma imagen que esta. Es la imagen característica de un absceso de pulmón. Ahí está internado. Mostrarle a los chicos para que vean, parece el mismo paciente.
Ese está internado en el piso ahora, que me lo mandó recién Guillermo. Es la típica imagen del absceso de pulmón. Absceso de ¿Mm? pulmón. Obvio, ojalá uno siempre Sí. lo vea así, pero bueno, a veces las imágenes son difíciles de interpretar. Acá, En me este dijo caso no. Guillermo ahora. En este caso es típico, las paredes bien gruesas, con realce de contraste, igual este no tiene contraste, y un nivel hidroaéreo. ¿Mm? Bien. A la derecha tenemos una gran bulla o un gran absceso que se ve en la tomografía. ¿Mm? Y este fue un paciente que discutimos un montón. Entonces, ¿qué? ¿Lo tratamos como absceso? ¿O lo trato como necrosis? ¿O lo trato como una malformación infectada? A veces es muy difícil. ¿Mm? Ahora, esto lo voy a pasar mucho más rápido, porque no vamos a volver loco. ¿Mm? Solo decir esto. El hemocultivo normalmente es negativo. Es mucho más redituable cultivar el líquido pleural que en sangre, a pesar de que haga bacteriemias. Pero sabemos que el cultivo en el líquido pleural es negativo en el 40% de las veces. Así que a veces es muy difícil de rescatar un germen. Entonces el antibiótico tiene que darse según las pausas, ya lo vamos a ver, según el conocimiento empírico local, y después, una vez que se rescate algo, modificarlo o no. Y hay otros medios que ya lo vamos a ver. El uso previo de antibióticos reduce aún todavía más la positividad de los cultivos, del 67 al 30, o sea, disminuye más todavía los positivos. Y el rédito es mayor que en el cultivo de líquido. ¿Mm? Hay que hacer el citológico, sacamos la muestra y tienen que hacer el pedido. Citológico, bioquímico y microbiológico. Microbiológico, contención de Bar, ácido alcohol resistente, gran positivo, antibiograma, todo eso lo tienen que hacer, tiene que entrar el paciente con todas las órdenes ya hechas. Y en algunos lugares se dispone de PCR, en el hospital creo que es FilmArray, ¿no? Entonces ahí ya la investigación del germen es de otra, es con reacción de la cadena polimerasa, entonces ahí tenés un rédito mucho mayor, es mucho más rápido y creo que es mucho más caro. ¿Mm? ¿Mm? Más para el primer rey. Táfilo estrepto. PCR más táfilo y estrepto. Bien, Claro, lo hacemos en el momento. genial. Son los gérmenes más comunes. Claro. Esto es táfilo. Ujú. Genial. Bueno, laboratorio, no sé si quieren agregar algo más. No. Vamos al tratamiento, ya sería lo último. Y esto es importantísimo, no existe un consenso general, mundial, ni siquiera regional, ni siquiera provincial, del manejo óptimo de muchos aspectos de las complicaciones. No hay un consenso general, deben haber más estudios, pero es muy difícil porque es muy variable según las poblaciones, por la población en sí y por los gérmenes. Las poblaciones son muy heterogéneas. En Salta hay muchas comunidades aborígenes y los indios huichíes venían y daba pena la evolución que tenían las neumonías. Sin embargo, los collas, que también son aborígenes, la evolución era espectacular, pero el aspecto nutricional era esencial entre las dos. Y vos ves los collas que viven en la montaña donde no crece nada, pero tienen otra cultura de trabajo donde los chicos hacían neumonía complicada, pero una evolución espectacular. El huichi, tremenda evolución. Y estamos hablando de una provincia y con poblaciones tan heterogéneas. Vengo a Buenos Aires y ven, no es lo mismo que sea del conurbano, a que sea de acá de la ciudad o que sea de las quintas. Es muy variable. Y las recomendaciones están basadas en opinión de expertos. Eso es lo habitual y hay que respetarlo. Muchas veces dicen, bueno, pero ¿y quién te lo dijo? Bueno, hay que respetarlo. La elección del antibiótico guiada por el conocimiento local y después modificar el antibiótico según los cultivos y las pruebas moleculares. El paciente lo que necesita en una complicación es antibiótico, eso es lo que necesita, y después puede requerir todo lo otro, pero es indispensable el antibiótico, fundamentalmente endovenoso. Estudio bacteriológico local, bueno, el antibiótico. Esto de nuevo ya todo lo que ya dije muchas veces. La respuesta es lenta y se requiere paciencia, lo dije 1000 veces. Lo vamos a pasar más rápido. Hay también con lo de las pacientes. Cuanto más se demoró el inicio del tratamiento antibiótico, peor es la evolución de la complicación de la neumonía. En un paciente que se inició el tratamiento antibiótico cuando inicia la neumonía, normalmente tiene mejor progresión y menor cantidad de complicaciones de esta neumonía. Y eso también depende de la población. Vamos a ver qué El más. tratamiento va basado en los gérmenes que más comúnmente provocan el RAM, strepto y táfilo. Y
también en base a la resistencia bacteriológica local. Yo cuando llegué acá, hace un montón de años, a Sofía Esposto la conocen, infectóloga, teníamos un paciente, entonces yo le puse ceftriaxona, vancomicina, no sé qué, y vino ella y le sacó el antibiótico y le puso ampicilina, nada más. Y yo me pareció una barbaridad, le puso ampicilina al paciente que tenía una neumonía horrible, estaba derramada y yo le había hecho, bueno, me repelié y resulta que tenía razón ella. El paciente, ¿cómo le dices? ¿Cómo te va? Mira, a ver si... que te mostré, es un absceso. Sí. Él me estaba preguntando. ¿Dónde está la...? A ver si puedo ir para atrás. Es muy parecida a una, justo la estábamos. Es la imagen característica de un absceso. Que está internado en el piso. No, lo acabo de internar. Que tenés fiebre. Ahí está. Fiebre de varios días de ¿Este es nuestro paciente? Ese. Absceso. Ahí se fue. De varios días de evolución, estaba medicado con clorhidro por vía ambulatoria, estaba general muy bueno. Tenía paciencia. Hay que paciencia. Sí, antibiótico y paciencia. Va a andar bien, pero sabemos que va a curar sin secuelas. Listo. Sí, Bueno, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Le pusiste? ¿Le puso la AMPI y todo? Puso ampicilina y casi me mata. Hoy justo la vi, le contaba que cuando revisaba esto me acordaba de ese evento. Casi me mata, me paró la chata y le di la razón. Después le di la razón. Yo decía, bueno, la responsabilidad es tuya. Por supuesto que es mi responsabilidad, decía Sofía. Tiene un carácter fuerte. Sí, Y tenía el paciente evolucionó perfecto y anduvo bárbaro y después los cultivos vinieron sensibles a la ampicilina y el paciente anduvo bárbaro. Y yo le iba a cocinar con ceftriaxona banco, una cosa descabellada. Pero bueno, ella tiene el conocimiento de esta región y sabe que la mayoría son por neumococo y la mayoría son sensibles a la ampicilina. Entonces fue a eso. Ahora, si después hay que modificar el tratamiento, pero tenemos que esperar por lo menos 48, 72 horas, no volverse. Hizo un pico de fiebre y le rotamos el antibiótico. Pará. 4 días, esperá 3 días. Ahora ya no sé si esta ya la vimos. ¿La terapia con corticoides? Porque la pusiste ahí. A ver, avenamiento. No Me sabe. pasé para un cachito. Tratamiento antibiótico. Esto ya lo vimos. Entonces. Sí. Tratamiento, bueno, esto acá, ya sabemos esto, ya lo hablamos 1000 veces. Hace un apartado sobre el tratamiento con corticoides. Sí. Los corticoides, en estudios que hicieron en adultos, el tratamiento con corticoides de una neumonía complicada disminuye la mortalidad y la morbilidad en pacientes graves y disminuye la mortalidad, pero no la morbilidad en pacientes leves. O sea, si el paciente tiene una neumonía complicada leve en adultos, en adultos y en niños. En adultos, la primera es solo el graves. Si el paciente es adulto y tiene grave, con corticoides va a mejorar la morbilidad y mortalidad. Ahora, si la neumonía es no, la complicación es no grave, así lo refiero como no grave, y es un niño, va a disminuir la mortalidad, pero no va a disminuir la morbilidad. El paciente no se va a ver tan beneficiado. No hay una recomendación, no puede recomendarlo, se dice, no tiene argumentos para recomendar el uso de corticoides en los pacientes. Sí hay una mejoría clínica, pero está asociado a mayores reacciones adversas y a otras complicaciones por los corticoides. Entonces es discutible, por lo menos. Por lo menos en esta guía no tiene grandes, pero igual creo que en una guía que es más clínica, por ahí tenés más datos sobre el uso del corticoide. Se necesitan más estudios. En la TBC también mejora, pero hay que estudiarlo más. Procedimientos intervencionistas. Lo más frecuente es el drenaje. Todo esto ya lo hablamos, así que lo voy a empezar a pasar más rápido. Respecto del avenamiento pleural. Antes poníamos el tubo grande, lo más grande posible porque se tapaba con fibrina. Está demostrado que el calibre del tubo va a funcionar indiferentemente, la evolución va a ser indiferente al calibre del tubo. Entonces antes poníamos grandes tubos, el tubo duele, el paciente tiene una respiración superficial porque duele, entonces todo esto genera una peor evolución. Con un tubo más chico el paciente tiene más confort, se mueve más y el tubo se va a tapar con fibrina, sea fino o sea grueso, se va a tapar con fibrina. Entonces no hay que poner tubos tan gruesos como poníamos. De hecho recomienda poner catéteres pigtail en el primer estadio de la supuración. Es algo que es pinchar y poner catéter y va a drenar. Sobre todo se va a poner fibrinolítico.
Y lo que pasa es que ellos usan mucho fibrinolítico, entonces ponen catéter finito y le mandan fibrinolítico, entonces no se tapa con fibrina. No lo usamos. Son carísimos los fibrinolíticos y es a veces difícil de conseguir. En el Casa Cuna de Buenos Aires usan fibrinolíticos porque estuvieron en un momento sin anestesiólogos, entonces para hacer algo usaron los fibrinolíticos, y es fibrinolítico y puncharlo, fibrinolítico y pincharlo. La evolución recomiendan los fibrinolíticos, que ya vamos a hablar, porque se supone que es más barato, porque tienen en cuenta el costo del toracoscopio, la formación del cirujano en toracoscopía, pero en nuestro medio no es así. En nuestro medio el toracoscopio está en quirófano y el paciente entra y no hay un gasto mayor por las VATS. Sí, en cambio, si yo pido fibrinolítico, no sé, IOMA, ¿qué me hará si me venderá la uroquinasa, la streptoquinasa, creo, una patada en el streptoquinasa? Bueno, el tubo de drenaje va a generar esto, un acortamiento del tiempo de evolución, menos días, y acorta la evolución de la enfermedad. Tener en cuenta la analgesia. El tubo duele y genera depresión, el paciente se deprime porque tiene un dolor permanente. Entonces tiene que tener analgesia mientras tenga un tubo de drenaje. Y otra cosa que ya lo dije en el manejo del espacio pleural, lo voy a volver a decir. Sacar el tubo no es doloroso, sacar el tubo es molesto, da miedo, pero sacar el tubo genera alivio en el paciente. Entonces no hace falta dormirlo ni hacer un rescate con morfina nada para sacar el tubo. Sacás el punto, sacale, pon un parche y el paciente va a sentir un gran alivio. Porque muchas veces dicen, no, lo va a hacer con el paciente. Ya dije lo de los fibrinolíticos, lo acabamos de decir. Nunca, jamás poner fibrinolíticos si estoy pensando en una neumonía necrotizante, porque justamente lo que bloquea es la fibrina. Lo que tapa todo el pulmón para que deje de soplar es la fibrina. Si yo le pongo fibrinolítico, va a ser una fístula que no se cierra nunca más. La toracoscopía, ya hablamos también de la toracoscopía un montón, mejora la evolución. Y la toracotomía es a lo que vamos después con la decorticación. La toracotomía es abrir el tórax, normalmente en una decorticación. Antes, cuando no teníamos VATS, hacíamos una toracotomía pequeña, corríamos el músculo y por ahí metíamos una gasa, lavábamos, una toracotomía mínima. Pero una decorticación, para sacar toda esta coraza que envuelve el pulmón, tengo que hacer una toracotomía grande, es recontracruenta, sangra un montón, y normalmente el pulmón se rompe, entonces normalmente sale con un tubo por donde sale sangre y donde sale aire, y eso demora en curarse, y después la toracotomía puede doler, puede generar que ese diafragma esté elevado durante meses o tal vez años, porque por maltrato del nervio frénico, entonces se reserva para casos muy particulares. La herida se puede infectar, el tiempo de recuperación es mucho más largo. Bueno, algunas consideraciones especiales, ya terminamos. En una neumonía necrotizante, lo habitual lo mejor es solo el antibiótico. Si le voy a hacer algo, solo poner un tubo, porque yo me encarnizo con la toracoscopía y ya lo más probable es que yo rompa el pulmón. Ahora, si no, paciencia. Y nunca fibrinolíticos y evitar la VATS. La VATS es la toracoscopía. En los abscesos pulmonares el tratamiento es el antibiótico, nada más. Es rarísimo tener que drenar un absceso. La última vez, hace poco, en uno de estos pacientes que fui a drenar el absceso a la sala, se me ocurrió hacerle una radiografía previa antes de ir a drenarlo, y resulta que el absceso ya se había evacuado. Y ahora quedó, y ahora va en vía de resolución ese absceso. Pero se había evacuado espontáneamente a través de alguna comunicación bronquial. Pero normalmente solo antibióticos. No tuve que operar un absceso. Uno solo, que era una imagen así que estuvo meses y lo operé y me dijo que era absceso de la anatomía patológica, pero yo sospecho que tenía alguna malformación ahí. Se puede hacer un drenaje con un pigtail porque vos tenés que atravesar el pulmón, no es con la pleura, vos tenés que romper el pulmón y caer adentro del pulmón con el drenaje. Por eso necesitamos algo que punce y pase a través del pulmón. Y las fístulas broncopleurales graves, para terminar, yo nunca tuve que hacer un tratamiento, pero recomiendo hacer un sellado endobronquial. El endoscopista entra y le pone sangre autóloga o algo así para tapar ese bronquio que va hacia la fístula. Normalmente tenemos una resolución espontánea, sí, con paciencia. Se puede hacer un colgajo, estas son cosas que estoy de acuerdo. O una resección. Si yo tuviera una fístula que no termina nunca de soplar, y bueno, tengo que entrar y hacer una resección segmentaria. No me pasó. Todo esto estoy hablando de neumonía aguda de la comunidad, ¿no? Hay casos especiales que vemos, pero estamos hablando solo de neumonía de la comunidad.
La mayoría de los quistes, por más grandes que sean, se resuelven espontáneamente sin cirugía, y ahí les mostré la placa ya de ese. Fisioterapia no está demostrado que genere un beneficio en el paciente, y esto son cuestiones clínicas que refiere. La hiponatremia es común, o sea que si vos le vas a dar suero que sea solución fisiológica isotónica, no hipotónica, porque tienden a la hiponatremia, y el estado nutricional normalmente se ve comprometido, el paciente se consume como con cualquier infección, pero no está demostrado que el paciente vaya a tener una mejor evolución o un beneficio con nutrición parenteral o un aporte. Este estado nutricional alterado se va a recuperar cuando el paciente empiece a comer. Lo de la hiponatremia es un hallazgo de haber hecho un trabajo. Yo como no hallazgo, tengo porque idea, ahora no tiene relación. como no tengo idea, lo puse. Podemos después buscar los artículos a ver qué dice, pero no, a eso leí mucho de los artículos, pero justamente ese no, porque igual no lo iba a entender, así que. Pero te lo dejo para que, por si tenés alguna inquietud. Y lo del estado nutricional, sí, a veces nos preocupa y el paciente pierde mucho peso, pero se va a recuperar, o sea, tener en cuenta de aportarle y cuanto antes pueda comer mejor y se recupera, y a veces demora en recuperarse. El pronóstico, ya lo dije 1000 veces, se recuperan por completo, hay que tener paciencia. La función pulmonar y la radiológica se recupera y quedan sin secuelas todos los pacientes. La mortalidad es baja, 0,5%. Indiferentemente del tratamiento que haya tomado, el paciente va a mejorar y se va a curar todo. Y ya con esto termino. Las conclusiones, que a mí me parecieron lo más importante. La tomografía no es lo que hay que indicar para cada paciente, se reserva para pacientes indicados la tomografía. La mayoría de los pacientes solo necesitan antibióticos y no necesitan un cirujano, mejor que esté yo lejos. La respuesta a la complicación de la neumonía es lenta. Hay que tener paciencia antes de empezar a modificar antibióticos y agredirlo al paciente. La toracoscopía, la VATS, es la primera línea terapéutica quirúrgica. Si yo le voy a poner un tubo, antes de nada, meto la cámara, lavo, unifico la cavidad y después pongo un tubo. Eso está demostrado que es lo mejor para nuestro medio. La neumonía necrotizante y el enfisema concomitante en estos casos debe evitarse los drenajes, la toracoscopía y ni hablar de los fibrinolíticos. Y a pesar de la terapia adecuada, la evolución es tórpida en la neumonía necrotizante. Por lo tanto, esto no implica un fracaso del tratamiento. Hay que dar tiempo a que esta necrosis prosiga hasta que llegue a la cicatrización y a la curación. Y el pronóstico de la neumonía complicada es excelente, sin consecuencias clínicas, radiológicas ni de la función pulmonar. Eso es lo que es más importante para mí. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos. Genial, gracias. ¿Alguna pregunta? Por ahí con el pulmón que se desarrolla con los 8 años en el niño, ¿no? Y eso te permite que... El pulmón, la etapa alveolar, se prolonga hasta los 8 años en niño. Claro, Entonces, si yo hago una resección o lo que sea, él va a generar nuevos alvéolos, porque después más adelante vamos a tener alvéolos más grandes. Pero acá vamos a tener un nuevo alvéolo, es como si te cortaran un dedo y te creciera un nuevo dedo, es así. Pero en el caso de la neumonía necrotizante lo vemos en todos los pacientes. Uno ve una bulla, pero en realidad tal vez, como esto es una esponja, tal vez no es que haya gran compromiso de mucho parénquima. Tal vez lo que vemos es lo que está roto y lo que está sano está comprimido. Entonces vemos solo lo que está enfermo y solo lo que está necrosado. Una vez que se selle ese bronquio, lo que funciona empieza a expandirse y comprime lo que está necrosado, roto, cicatriza y vemos un pulmón normal. Y ahí vemos que en realidad es como si yo agarrara una esponja y la cortara. Pero si yo después la vuelvo a pegar, voy a ver una esponja sana. Eso es mi apreciación en un pulmón con una neumonía necrosante. A veces, y esto es re común, el paciente que yo lo veo y está verde, como el apéndice cuando está necrótico, verde, así veo el pulmón. Y a los 3 días, pero no está roto, y a los 3 días por el tubo empieza a salir puré de arvejas, puré de papas, y empieza a soplar, y claro, yo me imagino que eso se terminó de podrir. Pero el parénquima, que no está necrosado, está comprimido. Y después eso va a expandirse y va a comprimir lo necrosado. Claro. Eso es lo que el fundamento. Excelente. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, No, lo único por ahí para agregar en el adulto, el estadio con días de más se puede presentar en nuevo sin síntomas previos. El estadio intermedio.
antes de la niñez. De nuevo hacer una fibra purulenta. O sea, estás así como nosotros normal, y empiezas a estar digna espontánea y te ves ya atraído porque ya lleva de pasos en el santo. Todo esto es en niño, ¿no? Yo no sé sí. cómo será la evolución en el adulto, no creo que Por sea eso tan no- espectacular como lo que vemos Bueno, nosotros. tiene que ver con el Porque desarrollo violar. realmente la evolución en los niños es de esas placas que mostré con esa bulla gigante. Cualquier cirujano de adulto que vea una bulla así, te opera y te saque el lóbulo y tal vez sea lo mejor. Pero en cambio en un niño, por eso es linda la cirugía infantil, porque está haciendo tan bárbaro, es espectacular la evolución del paciente. Totalmente. Bueno, muy Bueno, mucho gusto. muy buena la clase. Ah, está grabando. No, ¿Eso es un tema? Una era más. Son todos. Y yo después tuvo. Para saber si tenías más para pasar. Sí, sí, Se duerme.